Algunos hombres se dejan cegar por el brillo del cristal barato, ignorando por completo que ya tienen en sus manos un diamante impecable. Farrah Davies era uno de esos hombres. Cuando deslizó los papeles del divorcio sobre la mesa de roble rayada hacia su tranquila y modesta esposa, Fidelia, creyó genuinamente que estaba mejorando de categoría. La dejaba por una mujer vestida con marcas de diseñador, alguien que pertenecía a los círculos de élite de altas apuestas que él tan desesperadamente quería conquistar. Miró a Fidelia a los ojos y le dijo que simplemente no encajaba en su ambicioso futuro. Lo que Farrah no sabía era que el brillante horizonte de la ciudad que admiraba cada noche desde la ventana de su oficina, Fidelia era dueña de la mitad. Para el mundo exterior, Fidelia Davies era notablemente común. Conducía un Honda Civic de hace 6 años, usaba cardigans modestos que parecían sacados de una tienda departamental de nivel medio, y pasaba sus fines de semana como voluntaria en el refugio de animales local o cuidando su modesto jardín trasero en su casa de los suburbios de Chicago. Era de voz suave, amable, y estaba perfectamente contenta de dejar que su esposo acaparara la atención en las reuniones sociales. Farrah, por otro lado, era un hombre consumido por el ascenso. Un gerente de proyectos senior en una firma de bienes raíces comerciales de tamaño mediano. Era apuesto, astuto y crónicamente insatisfecho. Usaba trajes a la medida que apenas podía pagar, alquilaba un BMW para proyectar una imagen de éxito y pasaba sus noches haciendo contactos en bares exclusivos en el Loop, desesperado por codearse con los desarrolladores de élite de la ciudad. Cuando se conocieron por primera vez hace 6 años, la ambición de Farrah había sido entrañable. Era un arquitecto junior con grandes sueños, y Fidelia era simplemente una chica leyendo un libro de bolsillo en una cafetería. Ella le había dicho que trabajaba en administración de propiedades, una subestimación masiva que era técnicamente cierta. Nunca le dijo que su apellido de soltera era Fidelia Kensington. La familia Kensington era de dinero viejo, el tipo de riqueza silenciosa y profundamente arraigada que no necesitaba alardear en las redes sociales. Su difunto abuelo, William Kensington, había comprado manzanas de bienes raíces en Chicago en los años 1970 y 80, estableciendo Vanguard Holdings. Cuando los padres de Fidelia fallecieron en un trágico accidente de aviación cuando ella tenía 22 años, se convirtió en la única heredera de un imperio que valía miles de millones. Era dueña de rascacielos comerciales en Michigan Avenue, complejos de apartamentos de lujo en River North y vastas extensiones de terrenos comerciales sin desarrollar. Pero Fidelia había visto lo que el dinero le hacía a la gente. Había visto a los amigos de sus padres destrozarse entre sí por herencias y estatus. Cuando conoció a Farrah, quería saber que alguien podía amarla por lo que era, no por los ceros en su cuenta bancaria, así que lo ocultó. Vanguard Holdings era administrada por su abogado de familia ferozmente leal, Arthur Pendleton, y una junta directiva atada por estrictos acuerdos de confidencialidad. Fidelia simplemente vivía de una modesta mesada que se pagaba a sí misma, interpretando el papel de una esposa solidaria de clase media. Durante los primeros años, funcionó. Eran felices. Pero a medida que Farrah escalaba la escalera corporativa, un resentimiento progresivo comenzó a envenenar su afecto. Empezó a hacer comentarios casuales sobre la falta de empuje de Fidelia. Se quejaba de que ella no sabía cómo vestirse para sus cenas corporativas, que no podía mantener una conversación con las esposas de los desarrolladores adinerados a los que intentaba cortejar. Entonces llegó Sylvia Carmichael.
Silvia era la socia más nueva en la firma de Farah, y era todo lo que Fidelia no era. Silvia era ruidosa, agresiva e innegablemente llamativa. Usaba Louboutins rojo sangre, llevaba un bolso Birkin y conducía un Porsche. Hablaba el lenguaje del apalancamiento, las leyes de zonificación y las adquisiciones agresivas. Para Farah, Silvia no era solo una mujer, era un boleto dorado. Tenía conexiones, o al menos la ilusión de tenerlas, y alimentaba constantemente el ego de Farah, diciéndole que era demasiado brillante para estar atrapado como intermediario. Fidelia notó por primera vez el cambio a finales de otoño. Las trasnochadas de Farah en la oficina se volvieron frecuentes. Cambió la contraseña de su teléfono. Empezó a usar una nueva colonia intensa, Oud Wood, de Tom Ford, que Fidelia ciertamente no le había comprado. Pero la evidencia más condenatoria no fue el olor de otra mujer, fue la forma en que miraba a Fidelia. La calidez había desaparecido, reemplazada por un desdén frío y crítico. Cada vez que ella le preguntaba sobre su día, él suspiraba como si explicarle su complejo mundo a un niño fuera demasiado agotador. «No lo entenderías, Fidelia», le dijo una noche, abotonándose el abrigo para ir a una cena con un cliente un sábado. «Se trata del legado, se trata de construir algo monumental. Tú eres feliz simplemente existiendo. Yo quiero conquistar». Fidelia se quedó junto a la puerta, con las manos envueltas alrededor de una taza de té caliente, y lo vio irse. No lloró. En cambio, caminó hacia la oficina de su casa, cerró la puerta con llave y abrió una computadora portátil segura. Sacó los informes trimestrales de Vanguard Holdings, viendo cómo los números llegaban a los miles de millones. «Si tan solo supieras, Farah», susurró a la habitación vacía, «yo ya lo he conquistado». La aventura no permaneció oculta por mucho tiempo. Las personas que están intoxicadas por su propia supuesta brillantez rara vez se molestan en cubrir sus huellas de manera eficiente. Fidelia encontró los recibos del hotel metidos descuidadamente en el bolsillo de su bolsa de golf. Un fin de semana en el Waldorf Astoria, cuando supuestamente estaba en una conferencia en Denver. Encontró mensajes de texto brillando en su pantalla bloqueada, crudos y exigentes, elogiando su visión y burlándose de su esposa ratón de biblioteca. Fidelia no lo confrontó de inmediato. Llamó a Arthur Pendleton. Arthur, un hombre de mirada aguda de unos 60 años, que había sido un segundo padre para Fidelia, se sentó frente a ella en una cabina privada sin ventanas, en un tranquilo restaurante a kilómetros de distancia del distrito financiero. «Puedo arruinarlo para las 5 de la tarde de hoy, Fidelia», dijo Arthur suavemente, revolviendo su café negro. «Un hombre en su posición en su firma, una violación de la cláusula de moralidad con una socia. Puedo hacer que lo pongan en la lista negra de todas las principales firmas de bienes raíces del Medio Oeste». «No», dijo Fidelia, con una voz inquietantemente tranquila. «Si lo destruyes ahora, se hará la víctima. Dirá que fui vengativa. Él cree que está destinado a la grandeza. Arthur, quiero ver qué tan lejos cree que puede volar antes de darse cuenta de que sus alas están hechas de cera». La confrontación ocurrió 2 semanas después, orquestada enteramente por Farah. Llevó a Fidelia a un bistró francés céntrico, estéril y brillantemente iluminado, un lugar público para asegurarse de que ella no hiciera una escena. Apenas tocó su filete antes de exponerlo. «Voy a solicitar el divorcio, Fidelia», dijo Farah, con un tono profesional, como si estuviera despidiendo a un empleado de bajo rendimiento. «Ya no está funcionando.
Nos estamos moviendo en direcciones completamente diferentes. Fidelia dejó el tenedor. ¿Es Silvia? Farah parpadeó brevemente, sorprendido antes de que su rostro se endureciera en una máscara de arrogante justificación. Sí, Silvia y yo compartimos la misma frecuencia. Ella entiende lo que está en juego en mi industria. Es una constructora, Fidelia, como yo. De hecho, vamos a lanzar nuestra propia firma el mes que viene. Davies Carmichael Developments. Necesito a una socia que pueda estar a mi lado en la cima, no alguien que me frene. Fidelia miró al hombre que había amado. Buscó un rastro de culpa, un destello de remordimiento por tirar a la basura 6 años de matrimonio. No había ninguno, solo un engreído sentido de superioridad. ¿Crees que te freno?, afirmó Fidelia sin expresión. Mírate, Fidelia. Farah suspiró, señalando vagamente su sencilla blusa azul marino. No tienes ambición. No entiendes cómo funciona el mundo real, el dinero, el poder, las conexiones que se necesitan para dejar una marca. Necesito algo más que una casa limpia y una cena caliente. Necesito un imperio. Fidelia asintió lentamente. Ya veo. Le pedí a mi abogado que redactara los papeles, continuó Farah, deslizando un sobre manila sobre la mesa. Ya que entraste al matrimonio con prácticamente nada, y mi ingreso nos ha mantenido, estoy dispuesto a ofrecerte un acuerdo modesto, una suma global de $50,000 para ayudarte a ponerte de pie, y te quedas con el Civic. Es más que generoso, considerando las circunstancias. Lo que Farah olvidó por completo fue el documento que Fidelia le hizo firmar una semana antes de su boda. En ese momento, ella lo había presentado como una exención de responsabilidad estándar para proteger a su pequeña LLC de administración de propiedades de cualquier futura deuda matrimonial. Ansioso por casarse con ella y sin importarle su trivial negocio, Farah lo había firmado sin dejar que un abogado lo revisara. Era, de hecho, un acuerdo prenupcial blindado redactado por Arthur Pendleton, que cortaba por completo cualquier derecho que Farah pudiera tener sobre el patrimonio Kensington. «Los firmaré», dijo Fidelia en voz baja, tomando el sobre. «Pero quiero irme de la casa para el final de la semana. Tú y Silvia pueden quedársela». Farah pareció visiblemente aliviado, con una sonrisa de autosatisfacción dibujándose en sus labios. «Estás siendo muy madura en esto, Fidelia. Es lo mejor. Perteneces a una vida más tranquila». Fidelia se puso de pie, dejando su cena a medio comer. «Buena suerte construyendo tu imperio, Farah». 6 meses después, la vida de Fidelia aparentemente había desaparecido del espejo retrovisor de Farah. Él y Silvia eran la sensación del circuito de bienes raíces de nivel medio. Organizaban lujosas fiestas de lanzamiento para Davies Carmichael Developments, robando agresivamente clientes a su antigua firma. Silvia era la cara que encantaba agresivamente a los inversores, mientras que Farah era el supuesto genio arquitectónico. Pero detrás de escena, la nueva pareja poderosa estaba perdiendo dinero a raudales. La imagen era cara. Alquilar una oficina en el penthouse de Wacker Drive, comprar un condominio de alta gama juntos y mantener el estilo de vida necesario para atraer a grandes inversores había agotado los ahorros de Farah y maximizado sus líneas de crédito corporativo. Necesitaban un proyecto masivo que acaparara los titulares para mantenerse a flote, o su nueva firma colapsaría antes de su primer aniversario. Fijaron su mirada en la joya de la corona de South Loop, un enorme complejo industrial abandonado listo para la reurbanización de lujo. Si pudieran adquirir el terreno, asegurar los cambios de zonificación y construir un rascacielos de uso mixto,
generaría cientos de millones en ganancias. Era el tipo de trato que creaba leyendas. Solo había un problema. La tierra era propiedad de una corporación en la sombra conocida solo como Vanguard Holdings. En la sala de juntas de Vanguard Holdings, situada en el último piso de un rascacielos por el que Farah pasaba todos los días, Fidelia Davis, que ahora volvía a llamarse Fidelia Kensington, estaba sentada a la cabecera de una enorme mesa de caoba. Se veía completamente diferente a la mujer de la que Farah se había divorciado. Vestida con un traje gris carbón impecablemente confeccionado, el cabello liso y una postura imponente, revisó la propuesta que Arthur deslizó frente a ella. «Mordieron el anzuelo», dijo Arthur, con una rara y maliciosa sonrisa asomando a sus labios. «Davies Carmichael acaba de presentar una carta de intención formal para la propiedad de South Loop. Están ofreciendo 30 millones. No los tienen, por supuesto. Están intentando asegurar un préstamo puente basado en el valor futuro proyectado del desarrollo». Fidelia trazó con su bolígrafo sobre la firma de Farah en el documento. Era descuidada, arrogante, exactamente como ella la recordaba. «Sylvia Carmichael lo ha apalancado todo», continuó Arthur, tocando su tableta. «Puso sus propias propiedades de lujo como garantía para los préstamos corporativos. Farah, bendito sea su ignorante corazón, ha garantizado personalmente la financiación. Si este trato fracasa, no solo irán a la bancarrota, estarán completamente arruinados, pero primero necesitan que Vanguard acepte la venta». Fidelia se reclinó en su silla de cuero, mirando por los ventanales de piso a techo hacia la ciudad que le pertenecía. Pensó en Farah sentado frente a ella, diciéndole que no tenía ambición. Pensó en los mensajes burlones de Sylvia. «Arthur», dijo Fidelia, con voz fría y precisa, «acepta su carta de intención, pero quiero que juegues duro. Diles que Vanguard Holdings está interesada, pero requerimos una muestra masiva de buena fe». «¿Qué tan masiva?», preguntó Arthur, con los ojos brillando. «Exige un depósito no reembolsable de $5 millones simplemente para entrar en el período exclusivo de debida diligencia de 90 días», ordenó Fidelia. «Diles que Vanguard tiene a otros compradores en fila y solo retiraremos la propiedad del mercado si realmente arriesgan su propio pellejo». Arthur se rió entre dientes. «No tienen 5 millones en efectivo líquido, Fidelia. Para conseguir eso tendrán que pedir financiamiento mezzanine a tasas de interés exorbitantes. Es un suicidio financiero si el trato no se cierra». «Exactamente», dijo Fidelia con suavidad. «Déjalos pedir prestado. Déjalos pedir prestado a los prestamistas absolutos, más agresivos y peores que puedan encontrar. Deja que Sylvia hipoteque su estilo de vida y deja que Farah ceda su futuro. ¿Quieren jugar en las grandes ligas? Démosles una muestra de las ligas mayores». Al otro lado de la ciudad, en su oficina con paredes de cristal, Farah y Sylvia estaban celebrando. «¡Aceptaron la carta de intención!», chilló Sylvia, abriendo una botella de Dom Perignon. «Vanguard aceptó. Farah, lo hicimos. Vamos a ser dueños de South Loop». Farah se reclinó, sintiéndose como un titán de la industria. Tuvo un pensamiento fugaz sobre su ex esposa Fidelia, probablemente recortando cupones en algún pequeño apartamento en los suburbios. Se rió en voz alta ante el contraste. «Sin embargo, hay un inconveniente», notó Farah, mirando el correo electrónico del equipo legal de Vanguard. «Quieren un depósito no reembolsable de $5 millones solo para retenerlo». Sylvia agitó una mano perfectamente arreglada de manera despectiva, tomando un sorbo de champán. «Jugada de poder estándar de estas megacorporaciones. Quieren ver si somos jugadores reales. Sacamos el capital del condominio. Tomamos un préstamo a corto plazo de alto rendimiento del Sterling Group y se lo entregamos. Una vez que tengamos el terreno asegurado, la financiación bancaria principal lo cubrirá todo.
Es un riesgo, Farah, pero así es como se construye un imperio. Tienes razón, dijo Farah, con los ojos brillando de codicia. Les damos lo que quieren. Para cuando cerremos, seremos intocables. Firmaron el acuerdo a la mañana siguiente, colocando efectivamente sus cabezas de manera voluntaria en la guillotina, completamente ajenos a de quién era la mano que descansaba sobre la palanca. El período de debida diligencia de 90 días comenzó, y el reloj de arena dio la vuelta sobre el frágil imperio de Farah y Sylvia. Y, al principio, la adrenalina de la apuesta enmascaró el terror de su realidad. Habían entregado el depósito no reembolsable de $5 millones a Vanguard Holdings, asegurándolo a través de un brutal préstamo mezzanine a corto plazo del Sterling Group. Los términos eran depredadores. Un interés del 22% compuesto mensualmente, respaldado por el condominio de lujo de Sylvia y la garantía personal de Farah, colocando efectivamente un gravamen sobre cada dólar que alguna vez ganaría. Durante los primeros 30 días vivieron como reyes. Contrataron a una firma de relaciones públicas para filtrar la noticia de su inminente adquisición de la propiedad de South Loop al Chicago Tribune. Organizaron una celebración a mitad del contrato en un bar en la azotea en West Loop, comprando miles de dólares en licores de primera calidad con tarjetas de crédito corporativas que ya gemían bajo el peso de su deuda. Farah se sentía invencible. Estaba jugando el juego para el que siempre supo que estaba destinado, pero el mercado de bienes raíces es un ecosistema brutal y Vanguard Holdings era el superdepredador. Fidelia no necesitaba romper ninguna ley ni tirar de hilos ilegales para verlos sufrir. Simplemente se basó en la agónica burocracia del Departamento de Planificación Urbana de Chicago y las cláusulas herméticas que Arthur había enterrado en el contrato. La cláusula 4.2b estipulaba que el comprador era el único responsable de asegurar una enmienda de zonificación de desarrollo planificado preliminar antes de la fecha de cierre. Si fallaban, el vendedor podía rescindir el contrato y perderían el depósito de $5 millones. Para el día 45, las grietas empezaron a mostrarse. La Junta de Zonificación de la ciudad, notoria por su ritmo lento, de repente exigió un estudio de impacto ambiental revisado y altamente detallado sobre el suelo en el sitio industrial abandonado. Era una solicitud estándar para un proyecto de esa magnitud, pero una que Farah había asumido arrogantemente que su nueva firma podría evitar con unas pocas llamadas telefónicas. «Creí que conocías al concejal Hastings», gritó Farah, paseando por los pisos de madera de su oficina alquilada en Wacker Drive. Estaba sudando a través de su costosa camisa a medida. «Me dijiste que tenías al comité de zonificación en el bolsillo, Sylvia». Sylvia, pareciendo menos un titán glamoroso y más un animal acorralado, respondió con brusquedad. «Sí lo conozco, pero Vanguard Holdings es dueña de la mitad de esta ciudad, Farah. Cuando Vanguard vende, la ciudad escudriña todo porque asumen que es una jugada masiva». «Tú eres el arquitecto. ¿Por qué no previste los requisitos de remediación del suelo?» «Porque apresuramos la propuesta para cumplir con la fecha límite de Vanguard», respondió Farah, pasándose una mano por el cabello. «El Sterling Group me llamó 2 veces hoy, Sylvia. El primer pago de intereses vence la próxima semana. No tenemos el flujo de caja. Necesitamos el préstamo bancario principal». «El banco principal no liberará ni un centavo hasta que se apruebe la zonificación», siseó Sylvia, frotándose las sienes. Los Louboutins rojo sangre estaban tirados bajo su escritorio. «Estamos atrapados en un bucle. Necesitamos más tiempo». Pero tiempo era la única cosa que Fidelia Kensington no vendía.
Para retorcer el cuchillo suavemente, Fidelia decidió asistir a la gala anual del patrimonio arquitectónico en el Field Museum. Era el principal evento de contactos de la temporada, un lugar donde millones de dólares cambiaban de manos tomando cócteles junto a exhibiciones de dinosaurios. Farah y Sylvia estaban allí, por supuesto, tratando desesperadamente de proyectar un aura de control total a los inversores potenciales. Fidelia llegó tarde, acompañada por Arthur Pendleton. Llevaba un impresionante vestido de seda esmeralda hecho a medida que se adhería a ella elegantemente. Su cabello recogido revelaba un collar de diamantes vintage que había pertenecido a su abuela, una pieza que valía más que todo el desarrollo proyectado de Farah. No se parecía en nada a la callada ama de casa con cardigan que Farah había descartado. Parecía de la realeza. Desde el otro lado del gran salón, Farah estaba tomando su tercer whisky, sus ojos escaneando frenéticamente la habitación en busca de inversores que lo evitaban activamente. Los rumores sobre los problemas de liquidez de Davis Carmichael ya se estaban filtrando en el molino de chismes de la élite. Entonces la vio. Su respiración se cortó. Vio la seda esmeralda, los diamantes, la postura de una mujer que imponía el respeto absoluto de todos en su órbita. Vio cómo el alcalde se detenía para estrecharle la mano, riéndose de algo que ella dijo. Vio a Arthur Pendleton, un hombre que Farah conocía por su aterradora reputación como el despiadado perro guardián de Vanguard Holdings, traerle un vaso de agua con gas. ¿Es esa?, murmuró Farah, entrecerrando los ojos a través de la iluminación ambiental del museo. No, no puede ser. ¿Es esa quién?, preguntó Sylvia con irritación, revisando su teléfono por centésima vez. ¿Esa mujer con Arthur Pendleton?, señaló Farah, con el dedo temblando ligeramente. Se ve exactamente como Fidelia. Sylvia resopló, un sonido áspero y despectivo. Tu ex esposa apocada. No seas idiota, Farah. Ese es un collar Kensington el que lleva puesto. Lo vi en un catálogo de Sotheby's hace años. Esa mujer es de dinero viejo. Tu ex esposa probablemente no podría pagar el valet parking esta noche. Estás alucinando por el estrés. Farah tragó saliva, apartando los ojos. Sylvia tenía razón. Era imposible. Fidelia no era nadie. Tomó otro largo sorbo de su whisky, el ardor en su garganta sin hacer nada para sofocar el creciente pánico en su pecho. Día 85. 5 días, hasta que el contrato de Vanguard Holdings expirara oficialmente. El reloj de cuenta regresiva en la cabeza de Farah Davis ya no hacía tic-tac. Estaba sonando como una pesada campana fúnebre de hierro. La atmósfera dentro de las amplias oficinas con paredes de cristal de Wacker Drive de Davis Carmichael Developments era completamente tóxica. Hace apenas 3 meses, esta suite en el ático había sido un monumento a su ambición ilimitada, llena del zumbido de costosas máquinas de café expreso y la risa arrogante de personas que se creían intocables. Ahora era un mausoleo. Se habían visto obligados a suspender a sus 2 asociados junior y a la recepcionista solo para mantener las luces encendidas. El silencio en la oficina era ensordecedor, roto solo por el incesante y aterrador sonido de la línea telefónica principal. Siempre era el Sterling Group llamando. Farah y Sylvia habían omitido su primer pago masivo de interés compuesto sobre el préstamo mezzanine de $5 millones. En una respuesta rápida y brutal, los agresivos prestamistas habían emitido un aviso preliminar de incumplimiento. Fue una maniobra legal despiadada
que efectivamente congeló los activos personales de Sylvia y colocó un gravamen asfixiante sobre las licencias profesionales de Farah. El embriagador romance entre Farah y Sylvia se había evaporado por completo. La ardiente pasión que una vez confundieron con una conexión profunda se había reducido a cenizas tóxicas y amargas. Ya no eran socios brillantes construyendo un legado. Eran dos personas ahogándose, atrapadas en un agarre mortal, tratando violentamente de usar al otro como un dispositivo de flotación. «¡Me arruinaste!», gritó Sylvia, su voz quebrándose mientras resonaba a través de la suite vacía. Arrojó un pesado premio arquitectónico de cristal al otro lado de la oficina de Farah. Se estrelló violentamente contra la pared de yeso, dejando una abolladura profunda y dentada antes de hacerse añicos en 100 pedazos brillantes sobre el piso de madera. Sylvia parecía completamente desquiciada. Su cabello, usualmente peinado de manera impecable en el salón, estaba atado en un nudo grasiento y caótico, y las ojeras oscuras y exhaustas bajo sus ojos ya no podían ser ocultadas por cosméticos costosos. «Yo tenía una carrera antes que tú», chilló, paseando como una pantera acorralada. «Tenía una reputación prístina en esta ciudad». Tú me convenciste de que este trato en South Loop era absolutamente infalible. ¿Yo?», rugió Farah, con el rostro enrojeciendo a un tono púrpura peligroso y volátil. Golpeó con el puño su escritorio hecho a medida. «Tú fuiste la que presionó por el depósito de 5 millones. Tú fuiste quien me miró a los ojos y me dijo que teníamos que jugar en las grandes ligas para ser tomados en serio. Apalancaste tu propio condominio con un apretón de manos y una oración porque querías aparecer en Forbes. Porque me prometiste explícitamente que tu diseño arquitectónico pasaría sin problemas por el comité de zonificación». Ella respondió con el pecho agitado. «Arrogante e incompetente fraude. Vamos a perderlo todo, Farah». «El condominio, esta firma, los autos arrendados, cada maldito centavo que he ahorrado durante 15 años». Farah se hundió en su silla de cuero, enterrando su rostro en sus manos temblorosas. Se sentía completamente vaciado, como si sus órganos hubieran sido reemplazados por plomo frío. La gran y magnífica ilusión que había construido de sí mismo, el cerebro brillante e imparable destinado a la grandeza, se había hecho añicos por completo. No era un titán. Era un arquitecto de mandos intermedios que había apostado con dinero que no tenía y el mercado lo había expuesto sin piedad. Un ping agudo y distintivo cortó el pesado silencio de la habitación. Farah levantó la cabeza lentamente, sus ojos inyectados en sangre enfocados en la pantalla brillante de su computadora portátil. Acababa de llegar un correo electrónico a su bandeja de entrada. Sintió que una fría gota de sudor rodaba por la parte posterior de su cuello al leer la línea del remitente. Era del Departamento Legal Ejecutivo de Vanguard Holdings. Con mano temblorosa, arrastró el mouse e hizo clic para abrirlo. Estimado señor Davis y señorita Carmichael, como indudablemente sabrán, el período de debida diligencia de 90 días para la adquisición de South Loop concluye este viernes a las 5 de la tarde, hora del centro del este. A la fecha, han fracasado rotundamente en proporcionar las aprobaciones de zonificación preliminares requeridas, estipuladas en la cláusula 4.2b de nuestro acuerdo de compra. Vanguard Holdings no tiene la intención de otorgar una extensión bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, la directora ejecutiva ha solicitado una reunión obligatoria en persona con ambos mañana por la mañana a las 10 de la mañana en nuestra sede corporativa para discutir la disposición final del contrato y la pérdida formal de su depósito. Atentamente, Arthur Pendleton, abogado y asesor general, Vanguard Holdings. Farah miró fijamente la pantalla, el texto negro y crudo desdibujándose.
La CEO, la misteriosa entidad multimillonaria sin rostro que controlaba la mitad del horizonte de Chicago, los estaba llamando para entregarles personalmente el golpe final. ¿Quieren reunirse?, susurró Farah, su voz atrapada en una garganta seca. Mañana por la mañana, la CEO de Vanguard. Sylvia detuvo su andar frenético, con la respiración entrecortada. ¿Una reunión? Si solo quisieran confiscar legalmente el depósito, simplemente enviarían una carta certificada de sus abogados. Una reunión cara a cara significa que podrían estar dispuestos a negociar. Farah, tal vez nos ofrezcan una extensión de 90 días si aceptamos un precio de compra final más alto. Podemos reestructurar la deuda con Sterling. La desesperación es un alucinógeno poderoso y peligroso. A pesar de la abrumadora y aplastante evidencia de su inminente ruina, una pequeña y patética chispa de esperanza delirante se encendió en el pecho de Farah. Si tan solo pudiera entrar en la habitación, si pudiera usar su encanto natural, lanzar su gran visión arquitectónica una última vez directamente a la CEO, tal vez podría lograr un milagro y salvarlos a ambos. Pasó toda la noche caminando de un lado a otro en su apartamento vacío, practicando una clase magistral de arrastramiento corporativo, ignorando por completo que estaba ensayando sus líneas para una audiencia que ya había escrito el final de su obra. A la mañana siguiente, el viento de Chicago aullaba desde el lago Michigan, mordaz e implacable. Farah y Sylvia estaban en la acera frente al imponente monolito de cristal y acero de la sede corporativa de Vanguard. Parecían fantasmas acechando en su propio funeral. El traje a la medida de Farah, usualmente inmaculado, le quedaba un poco holgado por el peso que había perdido en las últimas 3 semanas, y Sylvia no paraba de ajustarse su gabardina de diseñador, temblando por un frío que parecía irradiar desde sus huesos. Caminaron a través de las enormes puertas giratorias y se acercaron al mostrador de seguridad. Les entregaron pesadas credenciales metálicas de visitantes y los dirigieron a un ascensor expreso privado. Subieron al piso 65 en un absoluto y agónico silencio. La sensación física de ascender tan alto tan rápido hizo que el estómago de Farah se revolviera violentamente. Cuando las puertas de acero cepillado finalmente se abrieron con un suave y melódico timbre, revelaron un área de recepción que irradiaba una riqueza generacional silenciosa y aterradora. Había pisos de mármol pulido que reflejaban el horizonte, arte contemporáneo original colgado en las paredes, y un silencio reverencial y ahogado que hacía que sus pasos sonaran obscenamente ruidosos. Arthur Pendleton los estaba esperando. El abogado de cabello plateado estaba de pie junto a un par de puertas dobles de caoba macizas e imponentes. Llevaba un traje azul marino perfectamente confeccionado y una expresión completamente neutral e indescifrable que ofrecía absolutamente cero consuelo. «Señor Davis, señorita Carmichael», dijo Arthur, con una voz suave, profesional y escalofriantemente fría. «Justo a tiempo. Por favor, pasen. La directora ejecutiva los está esperando». Arthur empujó las pesadas puertas de madera, haciéndoles un gesto para que entraran. La sala de juntas era cavernosa e impresionante. Una mesa de 30 pies, hecha de una sola losa impecable de nogal oscuro, dominaba el centro del espacio, rodeada de sillas ejecutivas de cuero acolchado. La habitación contaba con ventanales de piso a techo en 3 de sus lados, ofreciendo una vista panorámica, vertiginosa y divina del horizonte de Chicago, el mismo imperio que Farah había sacrificado su matrimonio por conquistar. En el otro extremo de la larga mesa de nogal,
De cara a la espectacular vista con el respaldo de una silla ejecutiva de cuero de respaldo alto volteada hacia ellos, estaba la CEO. «Por favor, siéntense», instruyó Arthur, señalando dos sillas directamente opuestas a la cabecera de la mesa. Farah y Sylvia se movieron con rigidez, sacando las sillas y sentándose. Farah se aclaró la garganta, con las palmas sudando tan profusamente que tuvo que secárselas sutilmente en sus pantalones. Repasó su discurso ensayado por última vez. «Muchas gracias por tomarse el tiempo de vernos», comenzó Farah, con la voz temblando ligeramente antes de forzarla a estabilizarse en su mejor y más seguro tono. «Entendemos que hemos chocado con un desafortunado obstáculo burocrático con el Comité de Zonificación de la ciudad, pero quiero asegurarle personalmente que Davis Carmichael está total y financieramente comprometida con este desarrollo. Estamos preparados para ofrecer una suma adicional». «No tienen absolutamente nada más que ofrecer, Farah», dijo una voz desde la silla de respaldo alto. Era la voz de una mujer. Era suave, perfectamente articulada y de una manera inquietante y aterradora. Familiar. Farah se congeló. Las palabras ensayadas murieron instantáneamente en su lengua. La sangre se drenó por completo de su rostro, dejando su piel del color de la ceniza. A su lado, Sylvia frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia adelante, confundida por la repentina y profundamente personal informalidad de la CEO multimillonaria. La pesada silla ejecutiva de cuero giró lentamente para enfrentarlos. Sentada allí, perfectamente enmarcada por el deslumbrante telón de fondo, iluminado por el sol de la ciudad que le pertenecía, vistiendo un blazer negro afilado y una mirada de absoluta calma gélida, estaba Fidelia. Cruzó las manos delicadamente sobre la mesa de nogal pulido y miró directamente a los ojos muy abiertos y aterrorizados del hombre que la había desechado. «Hola, Farah», dijo Fidelia suavemente. «Bienvenido a Vanguard Holdings». El silencio que descendió sobre la cavernosa sala de juntas no fue meramente silencioso. Fue un vacío pesado y sofocante que parecía succionar todo el oxígeno del aire. Era el tipo de silencio catastrófico total que sigue a un terremoto localizado justo antes de que los edificios comiencen a colapsar. Farah Davis se quedó completamente paralizado. Su cerebro, usualmente tan rápido para calcular ángulos y apalancamientos, fracasó espectacularmente en procesar la información visual que tenía directamente enfrente. Miró fijamente a la mujer sentada en la cabecera de la enorme mesa de nogal oscuro. El telón de fondo panorámico del horizonte de Chicago la enmarcaba como a una soberana presidiendo su dominio absoluto. Llevaba un afilado blazer cruzado color gris carbón que gritaba confección a medida, y su postura era de una autoridad relajada y aterradora. «Fidelia», susurró Farah, la única palabra atrapada en su garganta como un fragmento dentado de vidrio. Su corazón martilleaba violentamente contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. «¿Qué? ¿Qué haces sentada ahí? ¿Cómo entraste aquí?» A su lado, Sylvia Carmichael frunció el ceño. Su rostro perfectamente contorneado se retorció en una máscara de confusión agresiva e impaciente. Miraba de un lado a otro entre Farah pálido y sudoroso y Fidelia. Ella había visto a Fidelia de pasada hace años y la había descartado por completo como una ama de casa irrelevante y desaliñada. La conexión no se registró de inmediato. «Farah, ¿qué diablos está pasando?», exigió Sylvia, su voz aguda y chirriante en la habitación silenciosa. «¿Quién es esta mujer?
¿Por qué tu ex esposa está sentada en la silla del director ejecutivo? Si se trata de algún tipo de broma enferma y elaborada, planeada por los asociados junior, voy a demandar a esta empresa por todo lo que tiene. Fidelia no se inmutó, no sonrió. Simplemente apoyó los antebrazos sobre la madera pulida, ajustándose los puños del blazer, y miró a Sylvia con la curiosidad clínica y distante de un científico observando a un insecto impredecible bajo un portaobjetos de vidrio. Ciertamente no es una broma, señorita Carmichael, intervino Arthur Pendleton. El abogado de cabello plateado dio un paso adelante desde las sombras cerca de las puertas dobles, sus pasos completamente insonoros sobre la gruesa alfombra. Se movió hacia el centro de la habitación y colocó deliberadamente un grueso expediente encuadernado en cuero sobre la mesa. Permítame presentar formalmente a la persona a la que han estado intentando impresionar desesperadamente durante los últimos 90 días, dijo Arthur, su voz resonando con absoluta precisión legal. Ella es Fidelia Kensington. Es la única heredera del patrimonio Kensington, la accionista mayoritaria de esta corporación y la directora ejecutiva de Vanguard Holdings. Farah retrocedió físicamente, presionando su columna vertebral con fuerza contra el respaldo de su silla de cuero de felpa. Agarró el reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos adquirieron un tono blanco hueso enfermizo. La sangre se le fue por completo de la cara, dejándolo con el aspecto de un cadáver recién exhumado. ¿Kensington? Farah se atragantó, sacudiendo la cabeza en una negación frenética y patética. No, eso es imposible. Tu apellido de soltera era Davis. Trabajabas en administración de propiedades. Me dijiste que manejabas algunas pequeñas propiedades suburbanas. Conducías un Civic usado, Fidelia. Yo sí trabajaba en administración de propiedades, respondió Fidelia de manera uniforme, su voz resonando ligeramente en la vasta habitación. Le sonaba completamente irreconocible. No había suavidad, ninguna deferencia, solo acero. Administraba mis propiedades, específicamente 84 rascacielos comerciales en el área metropolitana, 12 complejos residenciales de lujo en River North y aproximadamente 6,000 acres de bienes raíces comerciales de primera calidad sin desarrollar en el Medio Oeste. Nunca te mentí, Farah. Simplemente dejé que creyeras exactamente lo que tu frágil ego necesitaba creer. De repente, una repugnante comprensión golpeó a Farah como un tren de carga. El acuerdo prenupcial, el documento que él había firmado ansiosamente hace 6 años sin dejar que un abogado lo revisara, creyendo que era solo una exención de responsabilidad para su trivial y pequeña LLC. Él no la había estado protegiendo de sus futuras deudas. Ella había estado bloqueando un imperio multimillonario de un hombre que sospechaba correctamente que un día podría volverse codicioso. A su lado, la respiración de Sylvia se cortó en un jadeo agudo y audible. Sus ojos se abrieron de par en par mientras la horrible aritmética finalmente comenzaba a alinearse en su cabeza. La inquebrantable burocracia glacial de la Junta de Zonificación de la ciudad, las cláusulas altamente específicas y militarizadas que Arthur había enterrado en su contrato, la repentina y asfixiante presión financiera apretándolos por todos lados, y la mujer en la gala, el vestido de seda esmeralda y el collar de diamantes vintage. «Eras tú en el Field Museum», respiró Sylvia, su voz temblando con un potente cóctel de terror y rabia súbita y violenta. «Nos tendiste una trampa. Orquestaste toda esta elaborada trampa. Nos atrajiste a este trato de South Loop específicamente para arruinarnos». Fidelia inclinó la cabeza ligeramente una fracción de pulgada. «¿Yo los atraje?» Se levantó lentamente, dominando el espacio por completo.
Yo redacté y envié la carta de intención a Vanguard, señorita Carmichael. Yo la obligué a apalancar agresivamente su condominio de lujo personal. Le puse una pistola en la cabeza a Farah y lo obligué a garantizar personalmente un préstamo mezzanine con un interés del 22% porque era demasiado arrogante e impaciente para esperar la financiación bancaria regulada tradicional. Fidelia caminó lentamente alrededor del borde de la enorme mesa, los tacones de sus zapatos haciendo clic rítmicamente contra el perímetro de mármol de la habitación. «Yo no puse una trampa», declaró Fidelia, su tono bajando a un registro mortalmente silencioso que los obligó a inclinarse para escucharla. «Simplemente les puse un espejo. Querías construir un imperio legendario, Farah. Me dijiste, sentado frente a mí en ese bistró francés, mientras desechabas casualmente nuestros 6 años de matrimonio, que yo no entendía lo que estaba en juego en tu industria. Dijiste que me faltaba la ambición y el intelecto para estar al lado de un titán como tú». Se detuvo directamente frente a él, descansando las manos sobre el respaldo de una silla vacía. «Solo quería ver qué pasaba cuando finalmente pisaras la arena que afirmabas gobernar», terminó Fidelia. «Y resulta que no eres un titán en absoluto. Solo eras un turista muy ruidoso y muy imprudente». Farah sintió que la habitación daba vueltas violentamente. Las náuseas que se elevaban en su estómago eran abrumadoras, sabiendo a ácido de batería en la parte posterior de su garganta. Miró a la mujer que había descartado, a la mujer que había considerado demasiado pequeña, demasiado callada, demasiado profundamente ordinaria para compartir su brillante futuro. Ella era un superdepredador, y él había caminado voluntariamente hacia sus fauces, arrastrando su nueva firma con él. «Fidelia, por favor», suplicó Farah, su voz quebrándose en un patético gemido agudo. Abandonó todo pretexto de profesionalismo. «Estuvimos casados por 6 años. Tú me conoces mejor que nadie. Sabes que no quise decir esas cosas crueles que dije. Estaba perdido. Estaba completamente manipulado». Lanzó una mirada acusadora y desesperada a Silvia, totalmente dispuesto a sacrificarla para salvar su propio pellejo. «Ella me empujó a esto. Silvia me dijo que necesitaba ser despiadado para tener éxito. Alimentó mi ego y me hizo pensar que tú me estabas frenando. No te atrevas a poner este catastrófico fracaso sobre mí», chilló Silvia, poniéndose de pie de un salto tan violento que su silla se inclinó hacia atrás y se estrelló fuertemente contra el piso pulido. «Me dijiste que tu diseño arquitectónico era absolutamente infalible. Me juraste que tenías al comité de zonificación en tu bolsillo. Eres un fraude, Farah». Silencio. Fue una sola palabra de Fidelia. No gritó. No elevó su voz por encima de un volumen conversacional, pero la orden conllevaba el peso aplastante de una multimillonaria acostumbrada a la obediencia absoluta. Tanto Farah como Silvia cerraron la boca al instante, respirando con dificultad en el tenso silencio. «No insulten mi inteligencia culpándose el uno al otro», dijo Fidelia fríamente, regresando a su asiento en la cabecera de la mesa. «Ambos son exactamente quienes merecen ser, pero no estamos aquí hoy para discutir sus fallas morales, su infidelidad o su asombrosa arrogancia. Estamos aquí estrictamente para discutir sus fallas financieras». Hizo un gesto elegante hacia Arthur. Arthur abrió la carpeta de cuero y extrajo un documento nítido y grueso que llevaba la marca de agua de Vanguard Holdings. Lo deslizó por el largo y expansivo nogal hasta que se detuvo directamente frente a las manos temblorosas de Farah. «Como está claramente estipulado en la cláusula 4.2b de nuestro acuerdo mutuo», recitó Arthur,
con la voz destilando una precisión letal practicada. Su fracaso en asegurar los permisos de zonificación preliminares requeridos al cierre del período de debida diligencia de 90 días constituye un incumplimiento material y no curable del acuerdo de compra. En consecuencia, Vanguard Holdings da por terminado oficialmente el contrato. Su depósito en efectivo duro de $5 millones se pierde total e irreversiblemente. Sylvia dejó escapar un sollozo ahogado, enterrando el rostro entre sus manos. La firma estaba muerta. Su condominio había desaparecido. Pero se pone significativamente peor, señor Davies, añadió Arthur. Una leve y aterradora sonrisa finalmente se abrió paso a través de su comportamiento profesional estoico. Deslizó un segundo documento idéntico sobre la mesa. Verán, no solo perdieron $5 millones con Vanguard Holdings, dijo Fidelia en voz baja, asestando el golpe final y fatal. Hace 2 semanas, la división de capital privado de Vanguard adquirió una participación mayoritaria en una cartera de deudas en dificultades. La firma de préstamos boutique que utilizaron, The Sterling Group, ahora es una subsidiaria de propiedad absoluta de esta corporación. El corazón de Farah se detuvo por completo. El zumbido en sus oídos creció hasta convertirse en un rugido apocalíptico y ensordecedor cuando Fidelia se inclinó hacia adelante, mirándolo fijamente a los ojos. «Me pediste prestados $5 millones a mí, Farah», susurró Fidelia. «Y desde ayer estás oficialmente en incumplimiento». La absoluta devastación en el rostro de Farah Davies era un retrato impecable de un hombre que finalmente se había dado cuenta de que él era el arquitecto de su propio ahorcamiento. Se sentó paralizado en la silla de cuero de felpa, mirando el documento con marca de agua que Arthur Pendleton acababa de deslizar sobre la enorme mesa de nogal. Las palabras se desdibujaron, pero la aterradora realidad de la jerga legal estaba dolorosamente clara. Vanguard Holdings no solo había rechazado su proyecto, habían comprado activamente su deuda. «Compraste nuestro préstamo mezzanine», susurró Farah, el sonido raspando su garganta como hojas secas. «The Sterling Group solo eran una fachada para ti». «Pronta y agresivamente adquirida», confirmó Fidelia Kensington con voz tranquila, una corriente constante por debajo del creciente pánico de él. Se alejó de la ventana, con el horizonte de Chicago enmarcándola como a una monarca reinante. Para el final del día hábil de hoy, el equipo legal de Vanguard presentará la documentación necesaria para confiscar todas las garantías vinculadas a ese préstamo. Eso incluye las cuentas operativas de Davies Carmichael Developments, su espacio de oficinas alquilado en el ático y, desafortunadamente para usted, señorita Carmichael, el condominio de lujo que tan ansiosamente ofreció como garantía. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y sofocante. Entonces el instinto de supervivencia entró en acción y la frágil alianza entre Farah y Sylvia se fracturó violentamente. Sylvia se levantó de un salto de su silla. Sus ojos estaban muy abiertos, feroces y despojados de todo el encanto sofisticado que habitualmente utilizaba como arma. Se volvió hacia Farah. Sus manos cuidadas se curvaron en garras rígidas. «Eres un absoluto parásito», gritó, y el sonido resonó duramente en las paredes de la sala de juntas. Se abalanzó hacia adelante, golpeándolo con fuerza en el pecho con su bolso de diseñador. «Me costaste todo. Construí mi carrera durante 15 años. Tenía una reputación prístina y tú la destruiste en 6 meses. Estoy arruinada por tu incompetencia». Farah simplemente se encogió, levantando las manos en una débil y patética defensa. Ni siquiera trató de discutir.
estaba completamente vacío por dentro. Silvia luego se dio la vuelta para mirar a Fidelia. Su comportamiento cambió instantáneamente de pura rabia a una negociación desesperada y frenética. Señorita Kensington, Fidelia, escúcheme. Fui manipulada. Farah me mintió sobre sus conexiones, mintió sobre los requisitos de zonificación arquitectónica. Tengo capital inmovilizado en cuentas extraterritoriales. Puedo liquidar mi cartera de acciones. Solo deme 30 días para romper mi asociación con él y compraré mi parte de la deuda. Puedo serle útil a Vanguard. Fidelia miró a Silvia con una mezcla de lástima y profundo asco. «Eres exactamente el tipo de mujer que sabía que eras, Silvia», dijo Fidelia en voz baja, sacudiendo la cabeza. «Predicas la lealtad y la asociación cuando el champán fluye. Pero en el momento en que el barco hace agua, ahogas a tu capitán para salvarte tú. No tienes nada que Vanguard quiera. Tus acciones están siendo congeladas actualmente por un acreedor secundario que olvidaste pagar el mes pasado. Arthur se encargó de eso». La boca de Silvia se abrió y cerró silenciosamente. Su rostro palideció a un gris ceniza enfermizo. Trastabilló hacia atrás, chocando con la pesada mesa de caoba, dándose cuenta finalmente de que no había ninguna escotilla de escape. Farah, al ver a Silvia completamente desmantelada, intentó una última y desesperada maniobra. Recurrió a la única moneda que pensaba que aún le quedaba: su historia. Se levantó de la silla y cayó de rodillas sobre el frío y pulido suelo de mármol. «Fidelia, por favor», rogó Farah, las lágrimas finalmente derramándose sobre sus pestañas, cortando caminos a través de su costosa colonia. «Estuvimos casados durante 6 años. ¿Recuerdas nuestra luna de miel en Maine? ¿Recuerdas las noches tranquilas junto a la chimenea? Me conoces. Sabes que tengo un buen corazón. Estaba cegado por la ciudad. Fui manipulado por la presión. Todavía te amo, Fidelia. Cometí el error más grande de mi vida». Arthur Pendleton se burló suavemente desde el rincón de la habitación, ajustándose las gafas. Fidelia caminó lentamente hacia Farah, deteniéndose a solo centímetros de donde estaba arrodillado. Lo miró desde arriba, con una expresión completamente desprovista de ira, tristeza o afecto. Solo estaba la fría e inflexible realidad de las consecuencias. «Si me amaras, Farah, no me habrías entregado un acuerdo de $50,000 y me habrías dicho que era demasiado poca cosa para tu gran vida», afirmó Fidelia, en un tono quirúrgicamente preciso. «No cometiste un error, hiciste una elección. Cambiaste un diamante por un pedazo de cristal ruidoso y barato porque atrapaba la luz de manera un poco diferente. Querías conquistar la ciudad. Ahora la ciudad te está desalojando de ella». Se dio la vuelta, haciéndole una señal a Arthur. «Hemos terminado aquí. ¿Qué seguridad los escolte a la salida?» Y Arthur: «Sí, señorita Kensington. Infórmeles sobre la oficina de Walker Drive». Arthur ofreció una fina sonrisa depredadora. Tomó su tableta y miró al hombre arrodillado y destrozado. «Señor Davis, señorita Carmichael, debo informarles que mientras estábamos llevando a cabo esta reunión, la División de Administración de Propiedades de Vanguard Holdings ejecutó un cierre comercial en las oficinas de Davis Carmichael. Se han cambiado las cerraduras. Sus efectos personales han sido empaquetados y se enviarán a cualquier dirección de reenvío que eventualmente establezcan. Ya no tienen una firma a la que regresar». «No puede hacer eso», jadeó Farah, luchando por ponerse de pie. «Eso es ilegal».
Lea el contrato del préstamo mezzanine que firmó sin un abogado, Farah. Respondió Arthur suavemente. En caso de incumplimiento total, el prestamista se reserva el derecho de incautar inmediatamente las instalaciones comerciales. Usted lo cedió en la página 42. Las pesadas puertas dobles de la sala de juntas se abrieron con un clic. 2 corpulentos guardias de seguridad con trajes oscuros a medida entraron, sus expresiones pétreas y completamente indiferentes a la tragedia que se desarrollaba. «Hora de irse», ordenó el guardia más alto, haciendo un gesto hacia la salida. El descenso en el ascensor privado fue una agónica y silenciosa caída al abismo. Farah permaneció en la esquina, con la respiración superficial y rápida, mirando inexpresivamente las puertas de acero cepillado. Sylvia se mantuvo lo más lejos físicamente posible de él, llorando en silencio entre sus manos, con el rímel corriéndose en líneas oscuras e irregulares por su rostro. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, los hicieron marchar pasando por el reluciente mostrador de recepción, pasando por las multitudes murmurantes de ejecutivos ricos y exitosos que observaban la sombría procesión con ojos curiosos y críticos. Fue el último paseo de la vergüenza. Los guardias los empujaron a través de las puertas de vidrio giratorias, y los sacaron al implacable pavimento de hormigón de Chicago. El viento frío del lago Michigan los golpeó como un golpe físico. Sylvia no le dijo una sola palabra. Se secó la cara agresivamente, hizo señas a un taxi amarillo que pasaba, se arrojó al asiento trasero y cerró la puerta de un portazo. El taxi se alejó a toda velocidad, integrándose en el tráfico pesado, dejando a Farah Davis completamente solo. Se quedó allí, temblando en su traje a medida. Un hombre que había volado demasiado cerca del sol y le habían incinerado sistemáticamente las alas. Miró hacia los imponentes y relucientes rascacielos de la ciudad que tan desesperadamente había querido poseer. Se alzaban sobre él, fríos, imponentes y completamente fuera de su alcance. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono celular, solo para ver la pantalla parpadear con 3 llamadas perdidas del banco, marcando el principio del fin. 6 meses después, el polvo se había asentado por completo. Fidelia Kensington estaba sentada en el amplio conservatorio bañado por el sol de la finca histórica de su familia en los suburbios del norte, podando suavemente una rara orquídea de floración blanca. El aire era cálido y olía a tierra húmeda y jazmín. Su tableta estaba en la mesa de hierro forjado junto a su té, mostrando en silencio las noticias financieras de la mañana. Un pequeño titular se desplazaba por el teletipo inferior. Davis Carmichael Developments, liquidada oficialmente en el Tribunal de Quiebras del Capítulo 7. Los fundadores enfrentan millones en déficits personales. Fidelia tomó un sorbo de su té Earl Grey, su rostro perfectamente sereno. No sintió ninguna amargura persistente, ninguna alegría vengativa y triunfante, solo una paz profunda y silenciosa. La tormenta había pasado. Los escombros habían sido despejados por expertos y los cimientos de su vida permanecían exactamente como siempre habían estado, inquebrantables, silenciosos y profundamente arraigados. Dejó las tijeras de podar, mirando hacia los vastos jardines cuidados que habían pertenecido a su familia durante generaciones. Farah había querido un imperio ruidoso y caótico, construido sobre el apalancamiento y las mentiras. Fidelia ya tenía uno real, construido sobre la paciencia y el control absoluto. Sonrió suavemente, tomó su regadera y volvió a cuidar su jardín.
El verdadero poder rara vez necesita anunciarse. No se viste con etiquetas llamativas ni grita sus ambiciones en habitaciones llenas de gente. Espera, observa y protege lo suyo. Farrah Davis aprendió de la manera más dura posible que la ambición sin sustancia es meramente una vía rápida hacia la ruina. Cegado por su propio ego, tiró por la borda a una mujer de valor inmensurable por la ilusión de una vida más grandiosa. Completamente ajeno a que ella tenía las llaves del mismo reino que él buscaba. Al final, su desesperada escalada por la escalera corporativa no lo llevó a un imperio. Lo llevó directamente a una trampa diseñada a la perfección. La venganza final de Fidelia no fue ruidosa ni violenta. Fue la ejecución silenciosa y devastadora de las propias decisiones de él. Un recordatorio aleccionador de que a veces las personas que más subestimamos son las que en silencio son dueñas del suelo que pisamos.